La neurociencia despierta sentimientos encontrados. Alguna gente, como a mí, le fascina. Yo estudié varios años de psicología, de hecho, buscando estudiar neurociencia. Y hay gente que la ve como, en el área educativa me refiero, como intrusa, como algo que está como de los codazos, no se termina de convencer. ¿Qué le aporta la neurociencia a la educación? ¿Qué pensás vos que le suma? ¿Qué pienso yo que le suma? Bueno, creo que la primera pregunta estaría buena decir, bueno, si es algo que viene y que trae una mirada nueva, que pueda hacer sinergia, yo por lo menos lo que siempre invito es a escuchar a ver si hay algo para aportar o no. Porque eso ya como que abre la perspectiva y nos predispone distintos a lo que podemos llegar a decir. Lo que yo creo que puede llegar a aportar es una mirada para revisar algunos paradigmas clásicos de la educación. La neurociencia tiene mucho, y creo que eso es parte de la resistencia, tiene mucho de revisar paradigmas clásicos o ideas o teorías clásicas de la educación para ver si tiene algo más para sumar al respecto. Y lo que creo que es más fuerte que viene a traer es esta combinación de decir, bueno, ¿cuál es la evidencia que nos puede ayudar o que puede aportar de alguna manera a dar un impacto o a tener alguna mejora en algunos espacios educativos? Creo que sobre todo tiene que ver con eso, con aportar una mirada desde la evidencia, desde la parte más sistemática y revisarlas muchas veces los paradigmas clásicos, pero desde otro lado. ¿Y cómo sentís que es tu relación con los insiders, con los pedagogos, educadores de formación más tradicional, ciencia de la educación o de formación en el aula? Muchos de ellos han tenido las dos formaciones paralelas, una in situ. Hay un trato, una relación más amable y complementaria ahora que ha pasado el tiempo, que la neurociencia tampoco es que es una cosa del día de ayer, digamos. Creo que me sigo encontrando con que a veces hay mucha buena predisposición y muchas ganas de trabajar juntos y juntas y muchas ganas de ver cómo pueden complementarse las áreas, y a veces hay más resistencia, una resistencia que se entiende porque la neurociencia o la neuroeducación de golpe estuvo de moda y bueno, la cosa de moda uno siempre trata de mirarla un poco de lejos, pero ahora que pasó un tiempo yo creo que sobre todo cuando uno empieza a mostrar qué es lo que está tratando de hacer con ideas más concretas, y no como la neurociencia que viene a salvar a la educación, que en un momento hubo una bandera medio así de algunos científicos y científicas, ahora que eso ya bajó y que ya tenemos ideas concretas de por dónde podría ir, qué cosas podríamos llegar a poner un porotito y aportar, creo que hay mucha mejor predisposición que hace, no sé, 10 años. Ahora sí, lo que te voy a preguntar, la agenda que yo conozco, que he visto desarrollar, y me parece interesantísima, que tiene que ver con, yo lo llamo los niños maestros, en realidad niños, dicen los educadores, nosotros llamamos chicos maestros, ¿no? Porque niños no se usan en el porteño, salvo cuando se habla de educación o de psicología. Sí. Contame un poco en qué consiste, o sea, muy resumidamente, el concepto de el niño maestro. Sí, de hecho la línea de investigación tenía un título muy grandilocuente, ontogenia de la enseñanza, ¿verdad? Claro, y en la escuela, claro, sí, no, y en la escuela de entrar al aula y empezar a trabajar con niños y niñas, en la escuela los chicos y las chicas lo rebautizaron como pequeños maestros. Esa es la sensación que tenían ellos cuando venían a participar. Excelente título. En donde en una oración sería, pasamos mucho tiempo tratando de entender cómo aprendemos y tenemos mucha menos tradición desde la neurociencia cognitiva tratando de entender cómo es que nos enseñamos. Entonces, básicamente mi agenda de investigación tiene que ver con eso, con cómo los seres humanos somos capaces de transmitir información, somos capaces de enseñarnos a edades mucho más tempranas de lo que uno creería. Y cuando hablo de enseñanza, no estoy hablando de aquel o aquella que fue un profesorado o un magisterio y se formó con... No, digo, ¿qué pasa cuando tenés 5, 6, 7 años y tenés un contenido de conocimiento que está buenísimo, que te parece relevante y que querés pasar a quien tenés enfrente? Entonces, pero explícame cómo funciona, si no lo explico yo. ¿Cómo? Si querés te lo bajo. Ok, a ver, no sé cómo funciona enseñar. No, que la agenda, lo que yo entendí, que me parece interesante, y te voy a preguntar qué tanto se puede extrapolar a otras franjas etarias, es que el chico que entendió, si entendió, el chico le puede explicar de manera más accesible a otro chico de su mejor edad que el adulto. No, bueno, ese es como ese es el titular que muchas veces se desprende, pero creo que hay que hacer como algunas aclaraciones.
Sí, te estoy haciendo una bajada para tu propio marketing. No, sí. Lo que pasa es que el problema de ese marketing es que parece que la agenda de investigación dejara de lado la figura de aquel docente o aquella docente dentro del aula. No, yo estoy hablando de complementación. Por eso, como complementación. Como ayudante. Claro, exacto. O sea, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer con el grupo fue decir, bueno, pueden enseñar sí o no, y una vez que descubrimos que sí eran capaces en contextos más controlados, dijimos, bueno, pasémonos a la tutoría entre pares. Revisamos qué se sabía en la bibliografía, porque obviamente claramente no es algo nuevo de las ciencias, en la ciencia de educación lo discuten un montón, dijimos, bueno, ¿cómo podemos armar un protocolo? Y lo que encontramos fue que los niños y las niñas adquieren un contenido nuevo, que lo probamos desde cambio conceptual y de explicar que la Tierra es esférica, gravedad, etcétera, a lo último que hicimos fue enseñarnos a programar, de nuevo con niños y niñas de 7 años, y una vez que aprenden ese contenido son capaces de transmitirlo a un par que no tiene ninguna idea al respecto. Y para mí lo significativo es que si vos aprendes de un par, si yo después te tomo una prueba y veo tu rendimiento, no puedo distinguir si aprendiste de un par o de un adulto en términos de la nota final. O sea, vos te sacás un 7, un 8, un 10, es indistinguible el promedio si aprendiste de un par o de un adulto. Lo que es interesante es, si aprendiste de un par, sos mucho más... un par, insisto, es alguien de tu edad. Alguien de 7 años. Compañero. Tu compañero de segundo grado o tu compañera de segundo grado. Lo que es interesante es que ahí, en esa adquisición, en esa transmisión, vos te apropías de ese contenido de conocimiento de una manera que es distinta que cuando te lo enseña un adulto. Sos mejor, peor. Distinta. O sea, creo que por eso está bueno la idea de la complementariedad. O sea, tenés menos miedo a equivocarte, probás más ejercicios, seguís más adelante, mostrás mucho menos frustración. Cuando aprendés de un adulto, sos más prolijo, más prolija, tenés una estructura. Por distancia. Porque también te enseñaron con otros términos, ¿no? Cuando nosotros miramos las interacciones entre niños, lo que se encuentra es que hay, por ejemplo, algo para mí fue muy impresionante, no hay feedback negativo, siempre todos los feedbacks son constructivos, es no, tranquilo, a mí también me costó, vamos a ver cómo lo hacemos juntos, tratemos de descubrir. Y es creíble, porque el maestro si le dice a mí también me costó, no suena muy verosímil. No. Enseñar cuando para mí eso es de las cosas más lindas, cuando vos adquirís algo y de repente es nuevo y es emocionante, hay algo en esa transmisión, en esa emotividad que es difícil de reproducir cuando vos enseñaste algo 50 veces. ¿Funciona a los 14 años esto? Tenemos todo hecho no nos metimos con secundaria. Trabajar con adolescentes es un poquito más complicado, digamos. Pero yo creo que potencialmente sí debería funcionar. Sí. De hecho lo ves, la idea es tratar de meter evidencia, pero si me permito correrme un segundo, uno ve esas interacciones en todos los años escolares, ¿sí? Nos falta evidencia, nos falta entrar a la secundaria y hacer los mismos estudios, pero la hipótesis es que sí. ¿Y con adultos? Con adultos funciona, sí, claro. De hecho, hay mucho estudio de peer tutoring o de tutoría tutoría entre pares. De formación de adultos, en general hay una escasez de efectores buenos, de maestros, de docentes. Sí, o sea, la tutoría entre pares, sea la edad que sea, lo que está de alguna manera probado es que es lo más eficiente, porque es el 1 a 1. Es el yo te tengo acá y ahora tengo todo. Lo que pasa es que tiene que ver con las ganas que yo tenga de enseñarte. Entonces eso es muy fácil de motivar con nenes pequeños o nenas pequeñas porque son contenidos nuevos que de golpe descubren que son relevantes, que son de ellos y entonces ahora se los puedo pasar a quien yo quiera. Es lo que está detrás del concepto de tutoría de compañeros o de compañeros del año siguiente. Exacto. También probamos, o sea, los primeros trabajos eran vos jugabas o te enseñabas con aquel o aquella que era tu mejor amigo o amiga dentro del curso. Después los probamos con alguien que no conoces. Para ver si efectivamente es motivación o si es que, bueno, sos mi amiga y entonces te quiero enseñar todo y funciona igual. Es adquirir un nuevo contenido de conocimiento. Eso es lo que para mí hace el diferencial. Uno se olvidó porque, por ejemplo, es un lector experto o una lectora experta, pero cuando uno aprendió a leer, se abrió un mundo de posibilidades. Todas esas cosas de golpe se volvieron contenido. Entonces lo que yo digo es, esa emoción, la mejor maestra, el mejor maestro ya se olvidó cómo era. Si yo puedo usar esa llama de esto es nuevo, esto es relevante, y empieza a empujar un montón de otros contenidos que uno quisiera aportar dentro del aula, que es, yo te enseño para que vos te hagas dueño de este nuevo contenido, dueña de este nuevo contenido, ¿sí? Porque yo ya lo sé, ya está.
Te hago la última, muy puntual. Ahora hace poco salió una nota, parece que hicieron una encuesta donde le preguntaban a los padres qué opinaban de la educación en general y qué opinaban de la educación de sus hijos en particular, que es un experimento, una encuesta que yo me acuerdo me lo contó Guillermo Jaime Echeverri hace muchos años, creo que lo había hecho él o alguien cercano a él, y dio lo mismo que aquella otra vez. La gente piensa que la educación está muy mal, pero la de mi hijo está bastante bien. Jaime Echeverri decía, nosotros íbamos a la escuela, no voy a dar un nombre, una escuela carísima, bilingüe, y le decíamos, mirá, los exámenes en esta escuela no han dado muy bien. Entonces la gente ahí, contra el dato objetivo, decía, bueno, pero igual los pibes la pasan bien, tienen buenos deportes. Ahora vuelve a pasar. Todo el mundo piensa que la educación está en crisis y de pronto las familias dicen, pero no es mi problema. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Cómo se llamaría ese sesgo? Evidentemente hay una contradicción. Alguna de las dos cosas debería estar mal porque no puede ser que todo el mundo esté contento. Su escuela está bien, claro. Claro, hay que reconciliar eso. ¿Qué te parece que hay detrás de esa sensación? A ver, no lo sé, pero Especulemos. puedo hipotetizar al respecto. Creo que una cosa que nos falta cuando pensamos en cómo te llega la información es contra qué vos vas a contrastar esa información que te está llegando, ¿sí? Entonces, lo que me parece que faltan son buenos indicadores para poder decir la educación está bien o la educación está mal, y faltan definiciones de qué significa que algo esté bien y que algo esté mal. Entonces, si vos me preguntás, o le preguntás a alguien en la calle, ¿cómo está la educación? Mal, un desastre. Pero ¿de dónde sacaste esa información? ¿Qué indicadores estás mirando? Bueno, lo que hace tu cabeza es tratar de sacar información, y probablemente la información que estés es la de tu caja de resonancia o la de tu contexto o la de los medios que te está diciendo que la educación está mal, y no saliste de eso, no saliste a leer, a buscar, a ver qué es lo que está pasando efectivamente. Entonces vos te quedás tranquilo, tenés una información, la comparás, tenés tu cajita de resonancia que te dice que está bien lo que estás pensando y está bien. Ahora, cuando me obligás a pensar, yo, la persona que estoy criando, la estoy mandando a una escuela y esa como está, ya no puedo decir que está mal, porque si no, ¿a dónde la estoy mandando? Cada uno Pero cree sí que es un está, sesgo entonces y de cada uno cree que está. comportamiento. Bueno, y tiene que ver con que cuando tomas una decisión con la mejor información y con las posibilidades que tenés. Entonces decís, de todas las posibilidades que yo tengo de escuelas para mandar, ¿a dónde lo voy a mandar? Y vos creés que elegís la mejor. Digamos, hay muy pocos que puedan hacer esa cosa de decir, yo sé que hay lugares mejores. Fíjate cómo la construcción ahí es mucho más compleja. Yo sé que hay lugares mejores, pero yo no puedo optar esos lugares y le estoy mandando a este colegio que es el que tengo, digamos. Pero también pasa con los colegios más caros del país. Sí, bueno, porque los indicadores que están mirando, porque ahí no estás mirando bien los indicadores. O sea, ¿qué significa para una familia que la escuela esté bien? Estamos hablando de escolarización, estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de contención emocional. Horas de estudio. Horas de estudio, digamos, por eso. Entonces puede ser que sea una escuela que sea espectacular en contención emocional, pero que sea un desastre en aprendizajes, o que sea, lo tengas 12.000 horas adentro de la escuela. Pero no puede ser un proceso de negación o racionalización, de no poder aceptar que finalmente, después de toda la búsqueda, el colegio terminó siendo no tan bueno. Sí, bueno, sí, ahí lo que tenés es, porque una vez que vos tomaste una decisión, la tenés que mantener en el tiempo. Entonces empieza un proceso de disonancia cognitiva, o bueno, esto es lo que tengo, yo sé que elegí esto porque creía que era lo mejor, y ahora me llega información contraria, pero igual voy a seguir convenciéndome de que esa es la mejor. Pero voy a abusar del lenguaje económico a niveles obscenos. ¿Eso no aborta la disciplina de mercado en el sentido, o la disciplina de mercado no, el voto con los pies, del que hablaba Hirschman, o la exigencia de calidad hacia los efectores de la educación de tus pibes? Absolutamente. Esta suerte de complacencia y decir está todo bien. Por eso la necesidad de que haya buenos indicadores. O sea, que para que yo te diga, eso también es una cuestión de... Y las PISA no son suficientes, o los aprender. No, ¿cuánta gente lee los resultados de PISA enteros? ¿Y cuál sería un buen indicador para el padre de familia, madre de familia? Para la familia, un buen indicador, o sea, para mí tendría que haber más de uno, ¿no? Entonces, para mí debería ser, si vos te sentás al principio de primer grado y te dicen, bueno, lo que debería pasar durante este primer grado es que
la persona que se está educando con nosotros sepa leer, entienda algo de comprensión de texto, pueda hacer esta y esta ecuación matemática o esta cuestión aritmética, que pueda tener una buena relación con sus compañeros y sus compañeras, que pueda tomar turnos y hacer preguntas. Si vos me dijeras algunas bases, yo al final del año puedo decir, ok, vos me dijiste estas 5. ¿Pero quién mide? Eso debería ser, bueno, eso lo puede medir, si son lo suficientemente simples, si son de los aprendizajes más básicos, eso podría medirlo cualquier familia. Porque yo no necesito, porque también en lo que se mete ahí es cuál es la formación que tiene esa familia para poder evaluar la escuela. ¿Sí? Si yo estoy evaluando una escuela, pero yo no terminé la secundaria, bueno, necesito que vos me des indicadores que a mí me permitan evaluar si lo que estás haciendo con mis pibes está bien. Entonces, por eso tiene que ser bien básicos. O sea, ¿cuántas peleas tuvo en el año? ¿Cuántas veces me llegó una nota en el cuaderno de comunicaciones? ¿Sabe leer o no sabe leer? Ok, o sea, le devolvemos un poco la pelota a la escuela, entonces. No. Son indicadores básicos que después yo como familia tengo que mirar y evaluar. Y la escuela... La escuela las tiene que elaborar. Sí. Entonces, si la escuela es demasiado... el ministerio, no sé, eso podría ser una reglamentación de que estos son los... no contenidos básicos, porque eso es otra cosa, pero estos son los 4... La métrica, es una métrica visible, esta es la métrica visible para la familia que tiene a un hijo o una hija en primer grado. Muchas gracias, Cecilia. No, por favor.